Bienvenidos a un nuevo programa de Profundizando en las Escrituras. Estamos en la serie de la educación y hoy vamos a hablar de educación y adoración. Pero antes comenzamos con una oración. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor, tu misericordia. Gracias Padre Santo por todo lo que tú nos das cada día, nos bendices. Te agradecemos, Señor, ese privilegio y te damos las gracias por ello. Vamos, Señor, a abrir tu palabra y deseamos ser influenciados por tu Santo Espíritu, Señor, para llegar a un conocimiento de ella. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues ya nos encontramos en el capítulo 7 de la serie sobre la educación. Ya hemos hablado que la educación no solo tiene un desarrollo para vivir aquí, sino que también es una preparación para la eternidad. Con lo cual, el tema de la adoración va a ocupar un lugar importante en el tema de esa educación de la cual estábamos hablando. Tema 7, la adoración en la educación. Si nosotros pues nos guiamos solo por los parámetros sociales en los cuales nos desarrollamos en cualquier sociedad, siempre le van a faltar esos detalles concretos que solamente a través de la revelación bíblica nos pueden llegar hasta nosotros. Y uno de ellos es cómo relacionarnos con Dios. Si tuviésemos que definir lo que es la adoración, tendríamos que decir que está relacionada con Dios como creador y que está relacionada con el plan de salvación que se realiza siempre a través de la alianza en el santuario. Antes de Jesús, santuario terrenal, y después de la resurrección de Jesús en el santuario celestial. Hay otro aspecto que a veces se suele confundir y es el de la alabanza. La alabanza es un acto de gratitud, canto, oración, lectura de la Biblia, pero hoy nos vamos a centrar en la adoración, que tiene que ver con Dios como creador y con el plan de salvación. Y para ello hemos seleccionado, entre todos los textos, hemos seleccionado dos que nos permiten, pues, hablar un poco sobre la verdadera adoración frente a la falsa adoración. Un pensamiento, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Tributad al Señor la gloria de su nombre, entrad en sus atrios trayéndole ofrendas, postraos ante el Señor en el atrio santo. Veis que este versículo resume, en cierto modo, la adoración en el santuario y esa forma que Dios tiene de resolver, por ser creador y ser redentor, resolver las circunstancias del pecado del ser humano. La primera de las partes, de las dos grandes partes del programa de hoy, tiene que ver con el tema de la falsa adoración y la fidelidad del pueblo de Dios. Siempre será una decisión personal del creyente, porque las propuestas sociales serán siempre contrarias a la idea de adorar a Dios como creador y no a las criaturas creadas o productos manufacturados por esa criatura creada. Nos remontamos al capítulo 3 de Daniel, donde se presenta lo que es lo contrario a la adoración. Dice el, el texto tal y como fue pues establecido por Daniel, algunos detalles importantes que nos van a servir para poder saber a qué se enfrentaron esos jóvenes hebreos cuando dejaron su tierra natal, donde habían aprendido a adorar a Dios de forma correcta, ya una instrucción dada por Dios a Moisés, cuando le dijo, y enseñaréis
estos estatutos a vuestros hijos al levantaros, al acostaros, al ir por el camino. Cuando los jóvenes hebreos llegaron deportados a Babilonia, ya sabían cómo adorar correctamente a Dios. Pues bien, en el capítulo 3 nos encontramos con el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura y 6 codos de ancho y la hizo levantar en la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Curiosamente, esta llanura es la misma donde se levantó la torre de Babel, que precisamente coincide con la zona donde estaba Babilonia en la época de Daniel. Y el rey Nabucodonosor hizo que se reunieran toda su corte, sátrapas, preceptos, gobernadores, jueces, tesoreros, consejeros, magistrados y todos los altos funcionarios de las provincias para que vinieran a la consagración de la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho levantar. La palabra consagración en este contexto significa darle un valor religioso a esa estatua. No debemos de olvidar que los reyes en la antigüedad pensaban que eran hijos de las divinidades y que cuando ellos levantaban una estatua, un ídolo, era como si se estuviese adorando al rey y a sus dioses. Y ese es el contexto en el cual va a aparecer lo que hemos llamado la anti-adoración. Y cuando el rey manda levantar la estatua, se encuentra que allí están los jóvenes hebreos, y dice el versículo 3, con lo cual fueron reunidos sátrapas, preceptos, gobernadores, jueces, tesoreros, consejeros, magistrados y todos los altos funcionarios de las provincias a la consagración de la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho levantar y se presentaron ante la estatua que el rey había hecho levantar. A veces a nosotros, cuando leemos este tipo de textos, nos parecen muy repetitivos. Y para nuestra cultura así es. El tema es que para ellos repetir algo es darle importancia, ¿eh? A diferencia de cómo lo vemos nosotros. Y se ordena que al oír el son de la corneta, silbato, tamboril, arpa, salterio, zampoña y todos los instrumentos musicales, os postréis y adoréis la estatua de oro que ha hecho levantar el rey Nabucodonosor. Ya entramos directamente en un concepto de falsa adoración. Adorar algo creado por el ser humano, algo fabricado por el ser humano, va en contra del plan de Dios. Estos jóvenes, protagonistas de esta historia, habían aprendido, a pesar de los errores que habían cometido sus padres a lo largo de la historia, que solamente adorar a Dios como creador es la única forma correcta de relacionarnos con Dios. Y el que no se postre en adoración, en la misma hora será arrojado dentro de un horno de fuego ardiendo. Esta es la historia, tal y como se nos cuenta, que vivieron aquellos jóvenes. Tuvieron que decidir qué hacer con su vida frente a la resolución del rey. Tenían suficientes motivos, una deportación, un exilio, tenían suficientes motivos para haber pensado que Dios les había abandonado. Sin embargo, antepusieron a Dios en primer lugar sobre cualquier otra cosa. Y ahí es donde radica la importancia de no aceptar un sistema falso de adoración.
Y como decíamos hace unos instantes, saber decidir en este sentido significa que fueron educados en la religión de Dios, en la alianza que Dios había establecido, y decidieron ser fieles a ese proyecto de Dios. La historia la conocemos, es una historia que todos hemos leído en alguna ocasión. Por lo cual, al momento en que los diversos pueblos oyeron el sonido de la corneta, instrumentos musicales, ¿eh? Los pueblos de toda nación y lengua se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había hecho levantar. Pero Nabucodonosor termina reconociendo, después de toda la historia, acaban en el horno de fuego, y reconoce la fidelidad de estos jóvenes hacia su Dios. Entonces el rey Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él, no cumpliendo el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Aquí está. Aquí está la diferencia entre la falsa y la verdadera adoración. La adoración tiene un centro, y ese centro es el Dios creador, el Dios que sustenta con su proyecto de vida y de existencia todo el universo, incluida la tierra. Y solamente ese Dios puede ser adorado, puede ser venerado como tal. No hay ninguna otra cosa en el universo que pueda ser adorado como le corresponde a Dios. En el tiempo del fin, que es el que en cierto modo nos compete a nosotros por vivir en la época en la cual estamos viviendo, hay también todo un proyecto que, mucho más detallado que en el libro de Daniel, nos va a ayudar a poder comprender que lo mismo que le pasó a aquellos jóvenes 600 años antes de Cristo, ha seguido pasando a lo largo de toda la historia. La adoración en el conflicto final. Y lo vamos a ver en los capítulos 12, 13 y 14 del libro del Apocalipsis. Lógicamente no los vamos a ver enteros, simplemente vamos a entrelazar un poco algunas ideas que son importantes. En el capítulo 12 nos presenta al primer gran actor de la falsa adoración, el dragón. En el versículo 7 leemos: y se produjo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón, y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció ni fue hallado ya lugar en el cielo para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero, fue desterrado y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí nos encontramos con el primer personaje en el tiempo del fin, que es la anti-adoración, el dragón, que después de intentar aniquilar al pueblo de Dios a lo largo de toda la historia, en el último momento, tal y como nos dice el final del capítulo 12,
Dice, entonces el dragón se airó contra la mujer, sinónimo de iglesia, y se fue a hacer guerra contra los restantes de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, la falsa adoración continúa en la historia, continúa durante todo el tiempo y siempre hay una doble propuesta y solamente se podrá tener claro qué tipo de oración es correcta si tenemos una formación bíblica, si hemos sido educados precisamente en esa idea importante. Pero el dragón no está solo, porque además está acompañado por dos agentes más que son los que configuran su poder en la tierra. El capítulo 13 nos dice en el versículo 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como el dragón, como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Es decir, esta bestia que sale del mar, que por la descripción nos recuerda todo lo que nos decía el libro de Daniel en el capítulo 7, león, oso, leopardo, bestia, cuerno pequeño, todo eso está representado por la bestia que sale del mar en el Apocalipsis y que está ya llegándonos al tiempo del fin. Y si miramos cuál es la labor de falsa adoración que hace la bestia que sale del mar, nos encontramos con lo siguiente. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablaba grandezas y blasfemias, y le fue dado autoridad durante 42 meses o 3 tiempos y medio, como se nos dijo en el libro de Daniel. Y habló su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su santuario o su templo, y se les concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también le fue dada autoridad sobre toda tribu, nación, lengua y pueblo. Y todos los miembros de la humanidad le adoraban, pero sobre todo los que sus nombres no estaban escritos en en el libro de la vida del Cordero. La obra de la segunda va directamente contra el plan de salvación, va directamente contra la salvación del ser humano. Pero el proyecto continúa y todavía encontramos a otra tercera que va a configurar esas tres bestias o poderes que están presentando una falsa adoración continuamente. Nos dice en el capítulo 13, a partir del versículo 11, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como el dragón. Podemos observar cuál es la interrelación entre todos ellos. Y ejercía toda la autoridad de la primera delante de ella, y hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera, cuya herida de muerte fue sanada, y obra prodigios y señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo para engañar a los que moran en la tierra por medio de las señales que hace. Aquí se nos presenta el dragón que quiere ser adorado
Ese fue el principio de su rebelión. La bestia que sale del mar, que es el resumen de todo el libro de Daniel, desde Babilonia hasta el cuerno pequeño. Y luego una segunda bestia, que hace que todos los adoradores de la tierra adoren al dragón directamente. Si la historia terminara así, sería una historia incompleta. Porque en el capítulo 14, encontramos cuál es la respuesta de Dios a ese falso proyecto de adoración. Nos dice en el 14:1, y miré y aquí el Cordero en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000, ese número que identifica a todos los redimidos de todas las épocas, que tienen su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como una voz de muchas aguas y como una voz fuerte. Y la voz que oí era como las cítaras que tocaban sus cuerdas. Y cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino solamente los redimidos de entre la tierra. ¿Y quiénes son? Son, versículo 5, 4 y 5, estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para su Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, son sin mancha. Son todos aquellos que no han aceptado, que no hemos aceptado, porque hemos aprendido en la Biblia la diferencia entre la falsa y la verdadera adoración, los que se presentan como victoriosos. Pero todavía en el capítulo 14 tenemos una opinión de parte de Dios sobre la acción del dragón, de la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. ¿Qué opina Dios sobre, fijaos, frente a la adoración que el dragón requiere para sí? Nos dice, vi volar 6:7. Vi otro ángel volando en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para pronunciarlo a los asentados en la tierra, es decir, sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decían, gritando, conoced a Dios y dadle gloria, porque ha llegado el momento de su juicio. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorad al que hizo, al que puso en funcionamiento la creación. Cualquier otro tipo de adoración no la encontraremos en la Biblia y no nos lo habrán enseñado los lectores de la Biblia. ¿Qué opina? ¿Qué opina Dios sobre la bestia que sale del mar? Dice el versículo 8, y otro ángel, el segundo, siguió diciendo, cayó, cayó Babilonia, la grande, es decir, la que resume todo el periodo desde Nabucodonosor hasta el final con ese sistema falso de adoración, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino ponzoñoso de su fornicación. Pero todavía hay una siguiente opinión de Dios, y es, ¿qué tiene que decir nuestro Dios sobre la bestia que sale de la tierra?
Y otro ángel le siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe en su mano la frente, él también beberá del vino del furor de Dios vertido puro sobre ellos. Y hay finalmente hay un pasaje que vuelve a retomar el tema de la verdadera adoración. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero si volvemos a esta imagen, nos damos cuenta que el primer mensaje va contra el dragón, que el segundo mensaje va contra el sistema falso de adoración, santuario falso, perdón de pecados falso. Y en tercer lugar, los que hacen que se adore. Ves que al final del tiempo está marcado por dos trinidades. La trinidad falsa, dragón, bestia que sale del mar, bestia que sale de la tierra. Y la deidad completo, la adoración a Dios, la adoración a Jesús por ser el Salvador, el que intercede en el santuario celestial y perdona los pecados, y el Espíritu Santo, que lleva a la adoración de Jesús y a la adoración del Padre. Y finalmente, como hemos visto, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y todo esto se aprende caminando junto a Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y continuaremos nuestra serie en el capítulo 8, Educación y Redención o Salvación. Será el siguiente tema, no te lo pierdas, será otro paso más en conocer el verdadero sentido de la educación. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, agradecido Señor por tu amor y tu misericordia. Gracias Padre por todo lo que tú nos das, nos bendices, nos diriges. En tus manos Señor ponemos nuestra vida y deseamos Señor aprender a través de tu palabra a adorar convenientemente porque eres nuestro Dios, eres el Creador. Adorar Señor a Jesús por habernos salvado y seguir adorando Señor al Espíritu Santo porque nos lleva a toda verdad. Todo ello, Señor, te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor te bendiga y te guarde. Y no olvides, nos encontramos en el siguiente programa.